Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles. Reciben todos un saludo. En esta clase vamos a ver lo que es el tema número uno del cuarto bimestre del curso Culturas e Idiomas Mayas. Hablaremos con respecto al tema de revolución de 1944 en Guatemala. Es una etapa donde Guatemala pasó por un mejor momento en cuanto al sistema económico, al sistema empresarial, al sistema educativo, al sistema, en este caso, agrario. Es una época donde en todas las condiciones a Guatemala o Guatemala en este país floreció. En todas las condiciones económicas, políticas, por qué no decir, de organización social. La revolución de 1944 en Guatemala se dio por un contexto histórico, por algunos desacuerdos que existían y por algunos hechos que hacía el gobierno que era en contra del pueblo, en la cual un grupo decidió confrontar y crear lo que es un sistema revolucionario. Revolución quiere decir es ir en contra de algo que no se contextualiza en el pueblo o que va en contra del pueblo. En este caso, José Ubico o Jorge Ubico, como lo conocemos definitivamente, es un dictador en la cual en 1931 vivió en 1931 hasta 1944, en la cual otorgó en este caso beneficios del pueblo de Guatemala, pertenecientes al pueblo de Guatemala, a una institución, a una organización de Estados Unidos, en este caso, llamada United Fruit Company, gran parte de las tierras del país. Se adueñó de la gran parte de las tierras del país, en la cual repartió a organizaciones internacionales. La revolución, por eso es de que hubo revolución, es una contraparte, un contraataque que hicieron las personas, pero quienes fueron verdaderamente los líderes, eso es lo que veremos a continuación. En el mes de diciembre de 1944, los revolucionarios de octubre, militares, estudiantes y profesionales, el golpe de Estado, se dio lo que es un golpe de Estado al gobierno dictador que hubo en ese momento, que definitivamente tuvo un gran impacto en la ciudad de Guatemala. Convocaron a elecciones los líderes del movimiento de revolución del 20 de octubre. Es una junta militar donde participó Jacobo Arbenz como actor principal de la revolución, que era ministro de defensa bajo la presidencia en ese entonces de Arévalo, de Juan José Arévalo. Francisco Javier Arana era jefe de las Fuerzas Armadas. Jorge Toriello dirigió el país entre el 20 de octubre de 1944 y el 15 de marzo de 1945. En este entonces se dieron cuenta de todas las aparatosas actitudes y las acciones que hubo de parte de los gobiernos dictadores en el tiempo que se adueñaron de los terrenos de los guatemaltecos, y ellos lo entregaron definitivamente a las fuerzas internacionales, a organizaciones internacionales. Eso es lo que conocemos actualmente como las fincas, algunas organizaciones, instituciones privadas en este caso, y eso es lo que dio el gobierno en el tiempo de antes de la revolución de 1944. Eso es el beneficio que le dio a la población internacional. Los resultados de la revolución derrocaron al general Federico Ponce Baides y a Ubico. Las primeras elecciones libres, los resultados fueron muy trascendentales porque ahí es donde, en este caso, derrocaron al general. Derrocar, y eso quiere decir de que pudieron persistir, pudieron hacer algunos cambios en cuanto a la implementación de leyes, en cuanto a los beneficios de las personas, porque en este caso a las personas locales, porque en este caso esa era la iniciativa principal y primordial de lo que son los líderes revolucionarios y las personas que participaban en este movimiento. Se dieron lo que son las primeras elecciones libres
10 años de modernización del Estado, clase trabajadora beneficiada. Es un acto muy trascendental en la vida de los guatemaltecos. La Asamblea Nacional disuelta, leyes dictatoriales y antipopulares abolidas, policía secreta de Ubico fue depurada y reemplazada por la Guardia Civil, altos mandos del ejército revocadas, nueva constitución, marzo de 1945. Muchas de las leyes que va a favor del pueblo que conocemos en la actualidad es creada en este tiempo, tanto para el sistema social, para el sistema de trabajo principalmente, porque en el tiempo de antes de la revolución las personas trabajaban solo como esclavos y no les daban el sueldo conveniente, pero a través de este movimiento se dio lo que son algunos cambios en ese sistema, en el sistema de trabajo, para que las personas puedan ganar un poco más y principalmente en este caso de las tierras, de los terrenos que les habían quitado, los habían recuperado. Con este movimiento y los líderes, eso era lo que planteaban, eso era lo que en este caso luchaban para poder, en este caso, volver a obtener esas tierras y repartir a la clase trabajadora, o en este caso, a los que trabajaban para las fincas, los que trabajaban para las empresas internacionales. Ya después de este tiempo, en este tiempo de la revolución, ellos han obtenido, la mayor parte han obtenido las tierras y empezaron a trabajar, a producir personalmente ya en obtención de las tierras ya en manos de ellos mismos. 10 años de primavera, la edad de oro de Guatemala, se conoce como la edad de oro de Guatemala, que se celebra cada 20 de octubre y se conoce como una fiesta nacional. Juan José Arévalo, 86% de votos cuando hubo votación, reformas económicas y sociales moderadas, buscó fortalecer y consolidar instituciones democráticas. Como les había dicho, la reforma agraria. Reforma agraria quiere decir que es la recuperación de los terrenos que se hizo en este movimiento, expropiando de los sistemas internacionales, tales como las fincas, y conocemos en la actualidad que son las bananeras y algunos sistemas capitalistas, en este caso como las empresas privadas. Jacobo Arbenz, quien fue presidente electo de 1950 a 1954 y su partido se llamó Partido Revolucionario Guatemalteco. También es parte de lo que es la revolución de este tiempo de 1944. Las causas fueron por las siguientes: 76% de habitantes poseía 10% de tierras antes de la revolución. Solo el 2.2% de la población tiene el 70% de tierras. Es como, por decirlo así, a una persona le quitan una propiedad sin haber negociado y esa propiedad es vendida por alguien con intereses propios, y esto es lo que hubo en este tiempo, por eso de que surgió lo que es el movimiento revolucionario. Si nos damos cuenta aquí en el dibujo, en la imagen, podemos notar este personaje que puede ser el gobierno, en la cual ha sido un puente primordial antes de la revolución para poder beneficiar a los empresarios internacionales o a las organizaciones internacionales, así poder contribuir con ellos y las personas en este caso sufrieran para que solo fueran esclavos de estos personajes o empresas internacionales. ¿En qué consistió la reforma política y económica? Eso es lo que se peleó: liberar campesinos de latifundistas, liberar campesinos que no trabajaran como esclavos, expropiar tierras sin cultivar y entregárselas a campesinos. Esto es lo que les acabo de explicar. Lo que consistió es uno de estos grandes actos, uno de estos grandes trascendentes actividades que hicieron el movimiento: modificar estructura, propiedad y producción de la tierra. Y sí se logró
Por eso de que gran parte, la mayoría de la gente en la actualidad posee sus terrenos, pero más sin embargo hubo partes donde no se pudo expropiar y la gente de las fincas se han quedado con esas propiedades. La finalidad es de solucionar la concentración de propiedad de tierras en pocos dueños, baja productividad agrícola por falta de tecnología. Pasemos a la siguiente presentación, donde tenemos lo que son los derechos de los pueblos indígenas. La mayor parte de la población agraria son pueblos indígenas. La mayor parte del sistema agrario son personas indígenas, los que trabajan como jornaleros. Derechos de la población indígena. Los derechos de la población indígena es más que todo al reconocimiento de su identidad, de sus idiomas, de sus vestuarios, al libre uso de sus idiomas, en este caso uso de sus trajes, que son principalmente en este caso que se evidencia. Personas indígenas son los descendientes de la población que habitaba un país determinado en el momento de su colonización o conquista por algunos de los ancestros de los grupos no indígenas que en el presente detectan el poder político y económico. En Guatemala, la población indígena ha sido discriminada que en su actualidad están siendo aceptadas porque poseen una riqueza cultural que se practica en la mayor parte de la población o en toda la población de Guatemala. Tienen una descendencia muy peculiar con los mayas, en la cual han tenido o tienen prácticas similares a la cultura maya, y por eso de que se ha tomado en cuenta como una gran etnia en la cual día a día ilumina con sus conocimientos a través de el uso de sus trajes, de las características que poseen. En este caso tenemos lo que son las etnias en Guatemala: garífunas, chincas y mayas. No solo a las personas indígenas, sino que a toda la población se les ha dado la potestad de poder ejercer su cultura con libertad. Las comunidades lingüísticas que conforman la población indígena maya, todas son estas etnias achí, acateco hasta uspanteco. La Defensoría de los Pueblos Indígenas, ¿de qué se encarga? Que es creada en julio de 1998. La función de los derechos específicos es apelar o velar por los derechos específicos de los pueblos indígenas. El objetivo: lograr la defensa integral de los derechos humanos del pueblo de Guatemala, defender y promocionar los derechos específicos de los pueblos indígenas. Aquí tenemos una parte de lo que son las instituciones del Estado involucradas para poder velar por los derechos de la población indígena. Está la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, Secretaría de Bienestar Social, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política de Ejecutivo en materia de derechos humanos, Procurador de los Derechos Humanos. También en lo que es en el campo de la educación, la Academia de Lenguas Mayas, DIGEVI, la Dirección General de Educación Bilingüe, en este caso, está en constante apoyo para que se dé lo que son los idiomas mayas en las instituciones educativas. Esto ha sido la presentación de los derechos de los pueblos indígenas. Aquí tenemos algunos derechos sobre su territorio, sobre su idioma, sobre su identidad, sobre su cultura y sobre su religión. ¿Cuáles son los derechos que han sido violados? La identidad han sido violados. En la actualidad se está reconociendo que la población indígena asumen una identidad con apego al respeto a la cosmovisión maya, muchos a la cosmovisión maya en su gran parte, y por lo tanto tienen prácticas en la cual se evidencia tanto y es de gran trascendencia y gran demostración hacia el pueblo guatemalteco. Esto ha sido la presentación y nos vemos en la próxima clase.